Entonces, bueno, de la última clase que tuvimos, que fue el día viernes, ¿cierto? Llegamos en la parte de las, ¿cómo se llama? El flujograma y los esquemas, que eran como para la pesquisa temprana. ¿Se acuerdan que es lo que tenían que hacer en el caso de un PAP positivo, en el caso de un BPH positivo, en el caso que, ¿cómo se llama? De qué es lo que iban a hacer en la unidad de patología cervical, cuándo tenían que derivar o retornar, ¿ya? Bueno, entonces ahora íbamos a continuar, ¿cierto? Con la parte de los tratamientos, ya un poco más de los neoplasias intraepiteliales. Ya. Bueno, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Que el NIE1, cuando sale un PAP positivo o en la unidad de patología cervical, se confirma, ¿cierto? De que está el BPH o la neoplasia intraepitelial, ¿cierto? Etapa 1 o fase 1, generalmente la solución es espontánea, ¿ya? Se deja porque es lo que habíamos conversado, ¿cierto? Que el organismo era capaz eh, de, mm, de resolverlo, ¿cierto? Y de poder eliminarlo completamente. Recuerden también que el cuello uterino, ¿cierto? Igual que el endometrio, claro, el endometrio se descama en cada ciclo, pero el cuello uterino no es que se descame en el fondo, pero también, ¿cierto? Elimina y este flujo que va sanguinolento, ¿cierto? Que del endometrio también va arrastrando en el fondo, ¿ya? Entonces, generalmente, como les digo, es una erupción espontánea, por lo tanto, se deja observar por lo menos, ¿cierto? Cada 6 meses. Claudita, no sé si quieres decir algo en relación a eso. Nada, Claudia. Ya. Bueno, después, ¿cierto? La crioterapia. Ustedes vieron con la profesora Claudia, ¿cierto? Cuando vieron la semiología, que era la crioterapia, que es un tratamiento, ¿cierto? Que se hace con frío. ¿Con qué se hace? ¿Te recuerdas con qué se hace? Lo conversamos la semana pasada. Nitrógeno, dice Ángel Herrera. Nitrógeno Ya, líquido, dice la Mary. ya, nitrógeno líquido, óxido nitroso, ¿cierto? Que también, ¿cierto? Nosotros lo conversamos también cuando pasamos las ITS, porque ¿qué se trata con óxido nitroso de las ITS? ¿Qué ITS se trata con óxido nitroso? El Ángel dice acá los condilomas. Condiloma, ¿cierto? Entonces, recuerden que también hay que tener un cuidado, un manejo, ¿cierto? Con óxido nitroso. Igual es tóxico, ¿verdad? Entonces, igual tienen que saber ocupar. Bueno, para las neoplasias intraepiteliales, ¿cierto? La crioterapia también se utiliza. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Generalmente en los HPV a repetición y los NIE1 cuando son resistentes, ¿ya? Entonces, en el fondo, los primeros HPVs que aparecen o las neoplasias que aparecen por primera episodio, más bien se dejan, ¿cierto? Y espera que el organismo, en el fondo, ¿cierto? Lo pueda eliminar, ¿ya? En forma espontánea. Pero si esto persiste en el tiempo, ¿cierto? Ahí ya se usa crioterapia. A veces también en la NIE2 también se usa en crioterapia, ¿ya? Pero ahí está como justo en el límite. O sea, en el fondo, la crioterapia es más bien, bien, bien dirigida hacia los HPV a repetición y los NIE1. Recuerden que todo esto se van viendo cada 6 meses, por lo menos, de vigilancia, ¿ya? Y las conizaciones, ¿cierto? Que también alguien me puede comentar qué es la conización, que también tienen que haberlo visto con la profesora. Es la extirpación del exocervix en forma de cono. ¿Ya? Bueno, la excisión, como dices tú, ¿cierto? Que tiene una forma de un cono, porque en el fondo es un asa, ¿cierto? Que se utiliza como que se introduce dentro del canal, pero no necesariamente exocervix. La idea es que también, ¿cierto? Como que en el fondo se elimine o se extirpe todo lo dañado, que puede ser exocervix y endocervix, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, la crioterapia es algo ambulatorio, ¿cierto? Que se hace dentro del mismo box. No, el médico, ¿cierto? Dentro del box tiene el óxido nitroso y lo utiliza en ese momento, ¿ya?
En cambio, ¿cierto? Y la colonización también se podría considerar como ambulatorio, si bien no tiene, ¿cierto? No lo hace dentro de ahí, más bien ¿cómo se llama? Se programan, ¿verdad? Pero la señora en la mañana llega, ¿verdad? Se colocan, ¿cierto? En la posición ginecológica, la silla ginecológica, en el cuello uterino le colocan anestesia, que es la misma anestesia que le colocan para los dentistas, que le ponen ustedes para el dentista, el mismo, ¿ya? Y se hace el asa ahí en ese momento, y cuando se extirpa, ¿cierto? Con la misma asa, después se cauteriza, ¿ya? Cauteriza es decir que en el fondo como que se quema, ¿ya? Y en el fondo se sella, ¿ya? Pero eso, la señora está ahí, a veces las dejan un rato, 2 horas por lo menos del postoperatorio, y la señora se va. O sea, es decir, que también es un tratamiento ambulatorio a pesar de que tenga hasta un NIE 3. ¿Recuerdan cuáles eran los NIE 3? ¿Qué es un NIE 3? ¿Cuántas células abarca del cuello uterino el NIE 3? ¿No hay nadie que responda? ¿El 100% o el El 100, entre 75 a 100%? el 75 a 100%, ¿cierto? Y lo podríamos considerar como una etapa cero, un cáncer in Ya. situ, ¿cierto? Ya, entonces, en el fondo, si uno está con que tiene esa percepción, dice, oye, realmente es súper avanzado, pero a pesar de eso, igual el tratamiento es ambulatorio, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué es tan importante en el fondo pesquisar el cáncer uterino, ¿cierto? En estas etapas, en HPV, ni E1, ni E2, ni E3, porque son, son tratamientos que son ambulatorios. Y lo otro es que el cuello uterino tiene la capacidad de poder regenerarse, ¿ya? Es por algo, ¿cierto? Que el cuello uterino, por cuando está en la parte obstetricia, ¿cierto? Es un músculo, en el fondo, ¿cierto? De que tiene la capacidad de abrirse, ¿cierto? Dilatarse, en el fondo, y también de acortarse, porque se desaparece en el momento del parto, ¿cierto? Entonces, esa es la capacidad que tiene el cuello uterino. Y cuando se cauteriza de las dos maneras, que puede ser a través de la colonización o a través de la quimioterapia, el cuello uterino al mes debería tener nuevamente recuperarse completamente, ¿cierto? Y volver a tener esta sensación de nariz, ¿ya? Y la consistencia de nariz. A lo mejor sí le iba a quedar una cicatriz, pero esa cicatriz pues se borra. Entonces, nosotros, estas personas, no la mayoría, pero hay un porcentaje de estas mujeres que vuelven de nuevo a tener NIES 1 o repetición de NIES 1, NIE 2, NIE 3, y hay mujeres que le pueden hacer 5, 6, 7 conos o 5, 6, 7 crioterapias, y eso va a depender desde el cuello uterino, cuánto aguante, hasta cuánto aguante el cuello uterino para que pueda, ¿cómo se llama? Pueda soportar otra colonización. Pero hay como mujeres, como les decía yo, que pueden tener 6 o 7 de estas y van a seguir regenerándose. ¿Qué efecto tiene? Yo puedo pensar, ¿cierto? Y si usted, de la parte de prisa, puedo pensar, ¿qué pasa con esto, por ejemplo? Porque las NIE 1, NIE 2, esta enfermedad generalmente se da en la edad reproductiva. ¿Qué pasa con la gestación? ¿Qué pasa en la parte del parto más que nada? ¿Cierto? Nada, no pasa nada, absolutamente nada, no interfiere. Y después, un poquito más adelante, las láminas vamos a ver cáncer uterino con gestación y ahí lo vamos a explicar. Pero en el fondo, esa es la capacidad que tiene el cuello uterino, ¿ya? Y por eso soportan todo esto. Ahora, abajo dice, histerectomía, ¿cierto? La histerectomía, ustedes saben, ¿cierto? Que la extirpación del útero no se llama uterectomía, ¿ya? Se llama histerectomía, porque uno lo pueden confundir. Ya, ¿para cuándo se ofrece, ¿cierto? O se elige este tipo de tratamiento? Es cuando primero la señora tiene la paridad completa. Recuerden que, ¿cierto? El útero tiene su funcionalidad que tiene, es para la gestación, ¿no es cierto? Como para anidar en el fondo, ¿ya? Pero es cierto, cuando ya tiene una paridad completa, tiene un NIA 3, ya en el fondo uno ve ahí también un poco bueno, ¿qué es mejor? ¿Ya? O sea, ve ahí cómo va compensando. O sea, si ya tiene una capacidad reproductiva donde no va a utilizar el útero para poder gestar, ¿cierto? Es mejor, en el fondo, y más tranquilidad también para la usuaria, ¿cierto?
mejor tener una esterectomía, obviamente completa, que también saca el cuello uterino. ¿Puedo ¿Tienes agregar algo? algo? Sí. Solo porque en algunos, por ejemplo, en la guía GES, ustedes van a escuchar de terapia ablativa y Sí, terapia escisional, ¿ya? Entonces, cuando se habla de ablativa es la crioterapia o un láser a veces, y cuando es escisional es el cono, ¿ya? sí. Escisional es porque saca, Eso, sí, eso. también es una terminología también que Mm. ustedes la van a empezar a ver seguramente después las fichas clínicas. Cuando hablan de ablación es completo. Y excisional, ¿cierto? Es que solamente extirpan lo que está malo. Incluso no solamente en el cáncer cervicuterino, sino que en general, como un vocabulario que ocupan en general. ¿Ya? Mm. Ya, bueno, ustedes se lo conocen, el suero nitroso, es la crioterapia, ¿cierto? Que en el fondo, esta, ¿cierto? Es la que se introduce en el cuello uterino, y fíjense que tiene como una cosita ahí, ¿cierto? Que eso en el fondo es cuando entra al canal, ¿cierto? Entra al canal de, ya no sé cómo se llama eso, ¿usted sabe, Claudita? No me acuerdo, ¿no? Ya, bueno, pero eso es lo que se introduce en el fondo, de aquí queda, ahí queda el cuello uterino, y ahí está, entra al canal, ¿ya? Y en el fondo queda de esta forma, ¿ya? Cuando uno hace la crioterapia queda de esta forma, está el cuello uterino, ¿cierto? Que obviamente que está el cuello uterino, po, el que está acá, ¿cierto? Es lo que está dañado, y ahí está el lento cervix, ¿cierto? Cuando se introdujo, ese es lo que decía yo como la parte larga. Esto solamente es como por un repaso, la agonización con asa, ¿cierto? Es lo que decía ya no me acuerdo quién fue, ¿ya? Es cierto que aquí está el cuello dañado, yo puedo pensar que a lo mejor puede ser un NIE 1, NIE 3, en un corte transversal, ¿cierto? Viéndola de frente, podríamos ver, ¿cierto? Que está hasta acá dañado, ¿ya? Por lo tanto, el asa lo que hace, ¿cierto? Retira toda esta parte de acá, ¿ya? Y obviamente que en parte frontal se ve así, ¿cierto? Y claro, que acá como forma de cono, y con eso, ¿cierto? Este es el cauterizador, porque esto sangra, o sea, no va a sangrar mucho, pero en el fondo igual va a haber sangramiento, y esto no puede quedar así. Entonces, con esto, ¿cierto? Que el cauterizador, que es como, en el fondo, como que queman, ¿ya? Esto es, cauterizan todo esto y perdón, queda negro, porque en el fondo queda como quemado, como cauterizado. Ya, ¿cuáles son las indicaciones en el fondo que uno que tiene que hacer? Eh, la señora se va, ¿cierto? Se va de alta, pero ella tiene que botar esa cicatriz, tanto para la crioterapia como para la conización. Por lo tanto, lo que se recomienda, bueno, que por ese día, por lo menos, por ese día, no hagan mucha fuerza, porque en el fondo tiene como que tiene una cicatriz, como una costra en el fondo, ¿cierto? Pero ahí momentáneamente. Entonces, eso, por lo menos que ese día no haga mucha fuerza, puede ser su vida normal, pero lo que sí, tratar de no tener relaciones sexuales durante un mes. ¿Por qué? Por lo mismo, lo que siempre estamos hablando, ¿cierto? Que la penetración, o sea, no tener relaciones sexuales incluso, ni siquiera juegos sexuales, porque al introducirlo, ¿cierto? Se puede pasar a llevar esta costra que les digo yo, y poder sacarla, ¿verdad? Y empieza como un sangramiento. La idea es que esto se elimine solo, ¿cierto? Y que se empiece a regenerar en forma espontánea. Cuando tiene control al mes, porque después de la colonización o después de la crioterapia tienen control al mes, ¿ya? Y generalmente cuando se observa el cuello uterino a través de una pesculoscopía, uno ya ve regenerado bastante el cuello uterino, a veces incluso el 100%. ¿Alguna duda, consulta, Claudita? No, nada que agregar. Ya. Ya, entonces esto es lo que yo les A lo decía, ¿cierto? mejor así como, Ah, pero más operativo, que en el fondo cuando esta señora uno la pone en el hospital, como dice la Claudia, están un ratito. eh, entonces es un postoperatorio corto. La preparación preoperatoria tampoco es tan importante. La señora llega el mismo día de de claro. la cirugía del cono, llega en ayuna. Mm, Se le toman los exámenes preoperatorios básicos, que es hematocrito de hemoglobina, glicemia, coagulación. El procedimiento es corto, dura
media hora, entre Sí, todo. Y la señora, como dice la profesora Claudia, está como 2 horas en el postoperado y de ahí le dan el alta y se va de alta con las recomendaciones que hizo. Eso no. claro. Sí, bueno, en algunos hospitales van a ustedes ver, va a depender del hospital, porque hay algunos hospitales que van así que llegan en la mañana, ambulatorio y se va. Hay algunos otros hospitales que las hospitalizan, que los dejan más tiempo, en el fondo también como para justificar las camas. También, o sea, bueno, también en la parte administrativa, pero en el fondo, chicas, los dos procedimientos son ambulatorios, ¿ya? Si los dejan más tiempo, es más bien para algo administrativo. Y lo otro también es que es muy difícil, pero muy difícil, de que tenga efectos secundarios o que tenga una complicación. Realmente casi ni se ven, ¿ya? Incluso también ni se ven de que la señora llegue después, hoy dice que estoy sangrando, o sea, son muy pocas las que llegan sangrando post tratamiento, post colonización, En los tiempos pero nuestros, ¿te acuerdas que existía el conofrío? No es la Salip de ahora, y las señoras claro, quedaban con un tapón vaginal porque sangraban mucho, porque no sé, y les ponían, no me acuerdo cómo se llamaba, si era nitrógeno de plata, que les ponían una pasta para cicatrizar, ¿te acordáis? sí, po, sí, pero, Y estaban como 3 días las señoras después del cono, claro. hospitalizadas. Entonces, es como, es súper difícil. Y si las personas son las que llegan, es porque has hecho mucha fuerza o porque han tenido relaciones sexuales generalmente, pero es muy poco las complicaciones, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa también? Que en el fondo, después de eso, después de la colonización, después de la crioterapia, después como el cuello uterino se vuelve a regenerar, se cura al 100%, tiene eliminado la enfermedad en el 100%. ¿Ya? Entonces, con el fondo queda como nueva, po, como libre de enfermedad. ¿Ah? Ya. ¿Cuál es el tratamiento? Por ejemplo, aquí en el NIE 1, que le decía yo, ¿cierto? Es previo PAP previo NIE 1, segundo atípico, inespecífico, atípico de alto riesgo. Bueno, es lo mismo que yo le decía yo, ¿cierto? Una colposcopía satisfactoria, que en el fondo dice que no tiene ninguna célula neoplásica, el control cada 6 meses. ¿Cierto? Una colposcopía insatisfactoria, o el NIE persiste, ¿cierto? Por 2 años el VPH, que es lo que les decía yo, ¿cierto? Cuando son NIEs persistentes, ¿cierto? Se hace un diagnóstico excisional. La conización, ¿cierto? ¿Por qué se dice aquí diagnóstico? Porque la conización es diagnóstico definitivo y tratamiento, ¿ya? Porque ahí en el fondo, cuando todo lo que se extirpa, ¿cierto? Se va a ir al laboratorio, se va a ir a histopatología, y va a decir si realmente qué tipo de NIE alcanzó, ¿cierto? Y tratamiento es decir de que se liberó. Entonces, cuando hay procedimiento, de que son diagnóstico y tratamiento, y en este caso es la iconización, ¿ya? Entonces, claro, porque se diagnostica y se trata en el mismo tiempo, ¿cierto? En un mismo procedimiento. En los NIE 2 o NIE 3 está la colposcopía satisfactoria, ¿cierto? El diagnóstico se vuelve a realizar, perdón, el PAP se vuelve a realizar, ¿cierto? Control cada 1 año o cada 6. O sea, un año que después cada 6. Después, la colposcopía insatisfactoria, ¿cierto? Diagnóstico excisional, que les decía yo que eran la conización. Ya, ¿qué es lo que hace después? Después de la conización, ¿cuál es el seguimiento que se realiza? Es que se hagan dos PAP, ¿cierto? Porque los tratamientos son, o sea, los seguimientos son cada 6 meses, 2 PAP negativos, ¿cierto? Y luego cuando ya está, los dos son negativos, los 2 PAP negativos, vuelve a atención primaria, porque esta señora no puede quedar eternamente en la UPC, ¿cierto? Tiene que volver al control primario, ¿verdad? Y ahí son los PAP cada 3 años. Importante, la señora que va a UPC, eso no quiere decir que no deja controlarse en su consultorio, ¿ya? Porque las señoras tienen eso, dice, no, ¿dónde te controlas tú? No, en UPC. Ya, pero UPC es una parte, ¿cierto? Entonces las señoras como que después no van al consultorio, y eso hay que reforzarle a la señora, porque ella tiene que seguir de nuevo, seguir con sus controles que son ginecológicos. El control ginecológico no es solo toma de PAP, ¿ya? Entonces hay mucho más, están ciertos los controles, las prevenciones de ITS, el examen físico de mama, están todo lo que son los crónicos, entonces, y la señora igual hay que reforzarle eso, ¿ya? Ya.
Bueno, en este, ¿cierto? En el cáncer in situ está lo mismo. Colposcopía satisfactoria, igual, ¿cierto? Se hace la colonización o ablación, colposcopía insatisfactoria con la colonización, NIE 2 o más recurrente, o sea, que serían NIE 2, NIE 3, ¿cierto? Se hace la colonización. Lo mismo, 2 PAP constitutivos normales o VPH negativo a los 12 meses, y luego, ¿cierto? Tiene que volver a atención primaria. Ya. Eso son en relación a las neoplasias, ¿cierto? ¿Puedo agregar algo? Sí. Con el cono, que la profesora Claudia decía, ¿cierto? Que es diagnóstico y tratamiento. El cono, para que sea un tratamiento efectivo, tiene que ser con bordes libres, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, la pieza del cono, ¿cierto? Que es un conito, es como triangular. Tiene que tener en los bordes hacia afuera células normales para decir que se extirpó toda la célula metaplásica, ¿ya? Si los bordes no salen libres, Mm. Se tiene que volver a evaluar, ¿ya? Eso como, entonces, y ahí Sí. uno habla de un cono satisfactorio, Mm. igual que la Sí, colposcopia. eso también es importante, Eso. chiquilla, porque en el fondo cuando se extirpan los cánceres, cuando son por cirugía en forma general, ¿ah? No, o sea, incluye también la colonización, es que cuando se extirpa cualquier cáncer, que se extirpa el órgano, siempre tiene que tener un borde, cuando se extirpa, un borde que dice libre, libre de enfermedad, es decir, que en el fondo se extirpó también células normales. O sea, que dentro de lo que se sacó está todo el borde normal y adentro ¿cierto? Las células que son anormales. Y ahí uno puede decir, sí, ya, sí, se extirpó completamente el cáncer. Porque si los bordes tuvieran, ¿cierto? Células neoplásicas, ¿qué es lo que podría estar pasando? ¿Qué es lo que podría estar pasando? ¿Qué quedó en el organismo en el Sofía fondo? dice una recidiva. No, no una recidiva, sino que en el fondo quedaron células, po. O sea, no se extirpó todo el cáncer. Ni Lo más probable es que E4, dice la Sofía. ¿Cómo? Ni E4. No, ni de acuerdo es metástasis, ¿ya? Lo que vamos a hablar ahora. Sino que cuando se extirpa, ¿cierto? Y no quedan estos bordes libres, uno podría, ¿cierto? Se podría quedar Celulitas. dentro del organismo, ¿cierto? Células neoplásicas, es decir, que no se extirpó todo el cáncer, ¿ya? Bueno, vamos a hablar ahora de la tipificación y ahí poco vamos a hablar lo que dicen las chiquillas. Bueno, las tipificaciones, todos los cánceres ginecológicos están regulados por la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, ¿ya? Y bueno, aquí ustedes van a ver muchos milímetros, menos de cuántos milímetros, más de milímetros, no sé qué, pero esto es para que ustedes los conozcan y que generalmente son así, ¿ya? Pero lo más probable es que ustedes si trabajan en un lugar lo van a tener escrito, ¿cierto? En un papel, ¿ya? Pero yo creo que se queden con lo más macro. Ya, primero la etapa 0, ¿cierto? Y eso dijimos que hay un carcinoma in situ, intraepitelial, ¿cierto? Que no hay lesiones clínicas y que está confinado solamente en el epitelio, que no ha pasado no ha pasado el estroma. Ya cuando hablamos de cáncer etapa 1 es cuando se produjo un cáncer invasor y el cáncer, o sea, las células neoplásicas traspasaron el estroma, ¿ya? Como aquí dice, la etapa 1 está limitado al cuello uterino, ¿ya? Al cuello uterino. Y aquí, como ustedes pueden ver, está la 1A, la 1B, que tiene que ver más bien con ¿cómo se llama? El diámetro que tiene el tumor, ¿ya? ¿Ya? Y si tienen tienen los A1 o los A2, tienen que ver con su metástasis en los ganglios pelvianos, ¿ya? La 1 no tiene y ya el 2 sí tiene, ¿ya? Y ustedes se fijan acá, ¿cierto? Que la etapa B es cuando ya tiene ¿cómo se llama? El tamaño, ¿cierto? Es mayor a 4 centímetros, ¿ya? Y tiene que ver también que ver con los ganglios.
Pero lo que yo quiero que se queden es que en la etapa 1, porque nosotros no le vamos a preguntar esta parte para abajo es para que ustedes lo conozcan nomás, que hay 1A y todo el cuento. Pero en el fondo, lo que sí es que el cáncer en etapa 1 está solo limitado al cuello uterino. No compromete ningún otro órgano, ¿ya? Pero sí puede incluir ganglios, ¿ya? La etapa 2 también, ¿cierto? Entonces se fijan que hay etapa 2A y etapa B, ¿ya? Bueno, la etapa 2 dice carcinoma con extensión extracervical, sin que afecte la pared pélvica, con lesión vaginal que no abarca el tercio inferior. Por lo tanto, la etapa 2 ya está comprometiendo, ¿cierto?, a sus órganos más cercanos. ¿Y cuál es su órgano más cercano del cuello uterino? Es la vagina. Recuerden también que esto tiene que ver con un poco con ¿cómo se llama? Donde proviene, ¿cierto?, el tercio, de los 2/3 superior de la vagina, ¿cierto? Que son los conductos mullerianos. Porque después los otros, ¿cierto?, vienen a través de otros conductos. Entonces, eso también afecta, ¿ya? De ahí, ¿cierto?, dice que está comprometido con el A2 y con AB, que tiene que ver más bien con el compromiso que tiene hacia la vagina. Luego, en la etapa 3, dice extensión hasta la pared pélvica que abarca el tercio inferior de la vagina e incluye los casos de hidronefrosis o insuficiencia renal. Aquí también pues, hay A, hay B y hay AB. Ya. Pero el 3, ¿cuál es lo macro del 3? Que aquí está el cuello uterino comprometido, la vagina, ¿cierto? Ya está comprometida toda la vagina, pero hasta las paredes pélvicas. ¿Ya? O sea, que el tumor puede llegar hasta la pared pélvica. ¿Ya? Eso también es lo macro que hay. Y el cuarto, siempre las cuartas, ¿cierto?, tienen extensión fuera de la pelvis o son metástasis, que son los que les decía yo, ¿cierto?, que va a depender de la red ganglionar que esté cubierto este órgano. En este caso, en el cuarto, ¿cierto?, hay extensión fuera de la pelvis, que hay compromiso recto y vejiga. ¿Se acuerdan? Decía yo que los órganos que están también hacia adelante y hacia atrás del cuello uterino y la vagina, por eso es cierto que los compromete. Y la metástasis a distancia, ¿cierto?, es el hígado, pulmón, cerebro y aparato óseo, ¿ya? Y que eso va a depender, ¿cierto?, como decía yo, que a la red ganglionar. Entonces, como resumen, lo más importante, ya sé, bueno, aquí hay una tipificación para que ustedes los vean en forma así como en dibujito. La etapa 1, que es hasta acá en el fondo, fíjense que solo compromete el cuello uterino. Recuerden que el cuello uterino es todo eso. ¿Se fijan? La etapa 1 solamente compromete el cuello uterino. ¿Ya? La etapa 2 ya está comprometiendo la vagina. Aparte del cuello uterino, ¿cierto?, compromete los 2/3 superiores de la vagina. En la etapa 3, ¿cierto?, ya está comprometiendo fuera de la pelvis, porque aquí estaría, ¿cierto?, en el fondo la pelvis, lo compromete, ¿cierto?, todo, la vagina, ¿cierto?, y fuera de la pelvis. Y la etapa 4, ¿verdad?, compromete ya al pulmón, al hígado, ya al cuello uterino. Es como bien esquemático, está como bien fácil, ¿cierto?, para guiarse. Ya. Si ahora lo vemos desde el principio, desde el inicio, cómo comienza, ¿cierto?, este cáncer cervicuterino, comenzamos con una etapa que está normal, siempre nos vamos a fijar en este cuadrito, en etapa normal, luego pasa a una fase 0, que sería la NIE 3 o el cáncer in situ, ¿cierto?, que abarca solo el epitelio, ¿se fijan? Solo el epitelio. Ya. Fase 1, ya traspasó, ¿verdad? Traspasó. Oye, este es el cuello uterino, pues esta es la vagina, y este para acá arriba para que se vayan ubicando, po. Ya, este es el, ¿cómo se llama? Canal cervical. El canal. Este es el endocervix, este es el cuello uterino, ese aquí es la forma de transición, y para acá es vagina, ¿ya? Ya, entonces, en el fondo, ¿cierto? Es lo que decía yo, el cuello confinado solamente, ya, aquí en la fase 1 traspasó, ¿se fijan? Traspasó el estroma,
se empezó a invadir. La etapa 2, ¿cierto? Ya también traspasó, dice, se extiende el cáncer alrededor de los cervix y los tejidos circundantes, que es lo que le decía yo que son las vaginas. La fase 3 es que el cáncer llega hasta la pelvis, ¿cierto? Que pues está ahí, hasta acá, compromete. Y en la fase 4, ¿cierto? Ya estaría metástasis a distancia, que serían los pulmón y hígado. ¿Lo entienden? ¿Quedó clarito? Sí. ¿Sí? Ya, Sí, dicen por acá también. ya. ¿Qué tratamientos hay ahora? ¿Cierto? ¿Qué tratamientos hay para el cáncer picuterino? Bueno, usted es cierto, la primera y en el fondo, siempre aquí va en el fondo de lo más menos comprometido hacia lo más comprometido. Ya, aquí, como yo les decía, cierto que todo lo que tiene que ver, yo no lo quise colocar por etapa acá, en realidad, para no enredarla, pero en el fondo, em, cuando todo lo que son etapa 1, como está confinado solamente en el órgano que está afectado, generalmente la cirugía o la extirpación es la más segura como está circundante ahí, es la elección, es la cirugía. ¿Cuál es la cirugía de acá? Sería la esterectomía, ¿cierto? Ya. Y lo otro también que lo van a escuchar mucho en la parte de los cánceres son los linfadenectomía. ¿Qué se extirpa acá? Se extirpan, ¿cierto?, los ganglios linfáticos. A lo mejor lo que usted más reconoce son los ganglios de la mama, que serían, ¿cierto?, los axilares, los subclaviculares. Pero lo que yo les decía, ¿cierto?, que las células cancerosas, por dónde se produce la metástasis o a dónde, ¿cierto?, se acumulan y empiezan a crecer. ¿En qué parte del organismo? ¿No? En los ganglios linfáticos, ¿ya? Por lo tanto, generalmente, ¿cierto?, cuando todos los tipos de todos los cánceres, ¿cierto? Hay que palpar los ganglios que son más adyacentes. En este caso del cervicuterino, los ganglios que habría, ¿cierto?, que palpar son los inguinales, que son los más cercanos, ¿cierto? Bueno, a veces, ¿cierto?, están comprometidos, a veces están inflamados, porque los ganglios uno no los puede tocar. Los ganglios se tocan cuando están inflamados. Y cuando están inflamados es porque algo está ahí adentro, en el fondo. Y en este caso serían células cancerígenas, ¿cierto? Entonces, por eso a veces es la esterectomía más linfadenectomía. Y eso lo van a ver en muchos tipos de cáncer. Bueno, cuando ya está un poco más avanzado, por ejemplo, en etapa 2 o en etapa 3, ¿cierto? Se habla de radioterapia. Las radioterapias, ¿cierto? Es en el fondo la idea, como ustedes recuerdan, ¿cierto?, que el cáncer crece en forma desordenada, ¿cierto? En forma especulada incluso. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la radioterapia? En el fondo es circundar, ¿cierto? Tratar de circundar este tumor, ¿ya? Tratar de achicarlo, en el fondo como de quemarlo, a través de rayos X. Pero puede ser cualquiera, ¿ya? No lo vamos a hablar específicamente, porque en el fondo, pero lo importante es que son rayos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en el fondo que la radioterapia, si fuera radioterapia por el cervicuterino, tenemos que volver a recordar un poco de anatomía. ¿Qué es lo que hay adelante? ¿Sobre qué descansa, cierto, el cuello, el cervix o el útero? ¿En qué órgano? Adelante de la vejiga. La vejiga. Y por atrás, el recto, ¿cierto? Entonces, si esto se produce, ¿cierto? Que así como esta monita que sale acá, ¿verdad? Y se dan rayos, ¿cierto? Rayos, por ejemplo, la parte abdominal, afectaría a la vejiga. Y si la señora se queda, ¿cierto?, en posición prono, afectaría el recto, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, que se llama braquiterapia, es que se introduce unos de estos fierritos, ¿cierto?, que en su extremidad tiene como, a ver, es como una cosa así como medio rectangular. Lo vimos también, yo también se los Ah, también pasé. lo vieron ya. No Ya, sé y si que se ahí tienen acuerdan. cobalto. Ya, ahí tienen cobalto, ¿ya? Tienen cobalto. Entonces, ese cobalto
en el fondo, que le hace como la radioterapia. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa que acá? En el fondo se introduce esto, pero esto tampoco, como esto está dentro del cuello uterino, esto no se hace en forma ambulatoria. Y lo más probable también que lo vieron con la profesora. Y la señora tiene que ir a cirugía, ¿cierto? Que entrar al pabellón, entrar a abrir el cuello uterino, a través de una especuloscopía, introducir esto, ¿cierto? Este fierrito, introducirlo, y que los cobaltos queden cerca del cuello uterino, ¿ya? Bueno, y ahí se incluso a veces también tiene como una suerte de bránula dentro del útero. Ya, esto, ¿cierto? El cobalto se va eliminando de a poco. No, no es que la señora ya hay que con eso y después ya en forma... No es como la radioterapia que las señoras van a sesión y se van. No, la señora, ¿cierto? Va con esto, se queda hospitalizada a veces una semana, dependiendo, ¿cierto? De cuánto va a ser la duración, 5 días, una semana. Y el cobalto, ¿cierto? Se va eliminando de a poco para poder, ¿cierto? Poder quemar, ¿cierto? El cuello uterino. Luego después la señora tiene que volver a ir al pabellón, sacarlo, ¿cierto? Y luego irse a su casa, ¿ya? Bueno, ese se llama braquiterapia. Braquiterapia en realidad, en el fondo, es que está inserto adentro, porque a lo mejor las braquiterapias también las van a ver, a lo mejor en otros cánceres que no son ginecológicos, pero entender esa idea, que en el fondo la radioterapia, o sea, la braquiterapia es una radioterapia, pero Más la braquiterapia localizada, quiere decir que está dentro, que es localizada en el es fondo. localizada, eso que está dentro de una cavidad. Es el concepto que nosotros queremos que ustedes se queden, ¿ya? Y obviamente es cierto que el otro, bueno, este es súper bueno en el fondo porque generalmente se hace la braquiterapia, o sea, bueno, entre comillas, se hace, ¿cierto? Eso como que se achica un poco el El tumor tumor. y luego se va a esterectomía, ¿Puedo ¿ya? ahí acotar Sí, algo? sí, Que sí, por supuesto. cuando tenemos un tumor circunscrito al cuello en etapa 1, hay dos tipos de tumores, unos tumores que se llaman exofíticos y unos que Mm, se llaman endofíticos. Entonces, ¿a qué sí, se refiere eso? Que están endofíticos es que están hacia adentro del canal cervical, ¿ya? Y mm. exofítico es que están hacia afuera, que uno los puede ver por especuloscopía, ¿ya? Y como es derivado, ¿cierto?, del BPH, ¿qué es lo que ustedes creen que van a ver si tenemos un tumor exofítico? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo qué tipo o como aspecto de qué? Eso, eso. Porque el endofítico puede que no lo veamos mucho porque está hacia adentro, pero el exofítico sí se puede Ah, ver y tiene un aspecto particular. ¿A alguien se le ocurre si es BPH? BPH. ¿Cómo son las lesiones de los BPH? Del condiloma. ¿Pareció a qué? Como una coliflor, dice la Sofía. Como una coliflor, ¿cierto? Así, Y como esos un son los, racimo. claro, y esos son los tumores que se achican habitualmente para poder después se achican con esta Ese, braquiterapia. eso, ¿ya? Bueno, y la quimioterapia que lo decía, ¿cierto? Era, bueno, la quimioterapia en el fondo, ya, perdón, para terminar un poco la braquiterapia. Claro, la braquiterapia achica el tumor, pero también va a dañar, chiquillas y chiquillos, va a dañar igual células que son normales. Ya aquí, o sea, en el fondo la radioterapia no determina, ya voy a radiar solamente células anormales, sino que aquí también puede dañar las que son de forma normal. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente las personas que reciben radioterapia o braquiterapia, su piel, la piel queda así con un aspecto medio acartonado y queda muy frágil, queda muy delgado, ¿ya? Que sangra fácilmente, se daña, queda así como duro, una persona, uno toca la piel de una persona que ha recibido radioterapia y es dura. ¿Qué es lo que pasa con estas mujeres? Que generalmente las personas que reciben braquiterapia se les acorta la vagina y pierde la elasticidad de la vagina. La vagina ya no va a tener esta capacidad elástica, esta capacidad tridimensional, sino que más bien queda acartonada, se acorta la vagina. Entonces,
claro, hay mujeres incluso que pierden su funcionalidad penetrativa porque quedan muy cortas, ¿ya? Y también por esto que les decía yo que queda media cartonada. Y lo otro que puede haber en los casos más severos, fístulas. Se producen fístulas desde la vejiga Sí, a la vagina o del recto a la vagina. Ya claro, son los porque casos más severos. sí, porque recuerden de que la vagina, ¿cierto? Un epitelio simple, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cierto? También es mucoso y fácilmente, ¿cierto? Puede perder esta capacidad y este límite que se produce entre órgano y otro, ¿cierto? Se pierde, ¿ya? Y eso son las que empiezan a crear las fístulas. Bueno, el otro tratamiento, lo que sé yo, sería la quimioterapia. Bueno, la quimioterapia también, ¿cierto? También se colocan, ¿cierto? Es endocervical, o sea, perdón, cervical, es endovenoso, ¿cierto? Que va hacia toda la célula y eso también, claro, la administración de esto, ¿cierto? Si bien elimina células cancerígenas que pueden estar en el sistema general, ¿cierto? Pero tampoco va a delimitar, ¿cierto? Las células normales con las anormales. ¿Qué es lo que pierde generalmente inmediato? Son las células más lábiles. ¿Cuáles son, cierto? Es el sistema nervioso fino, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con el crecimiento, ¿cierto? Pediculoso. Es lo que usted en el fondo también, lo que uno ve cuando una persona ha recibido quimioterapia en forma general. Ya. Tipo de histerectomía. Yo sé que esto lo han visto, pero por favor también quería solamente porque a lo mejor lo van a ver. Cuando hablan de unas histerectomías parciales, solamente se extirpa el útero. Cuando se habla de una histerectomía total, es porque abarca, ¿cierto?, el útero más el cuello uterino, que es generalmente el que se le hacen a las mujeres con cáncer cervicuterino. Recuerdo que son mujeres jóvenes, por lo tanto, ¿cierto?, se preserva los ovarios, porque si no, ¿qué pasa si hubiera una radical? La radical se extirpa todo, ¿cierto? Vagina, a veces no vagina, pero cuello uterino, útero y los anexos. ¿Qué pasaría ahí? Que en el fondo, ¿cierto? Le estamos también, aparte de retirar el cáncer, ¿cierto? La vamos a dejar en etapa. Si sacamos los ovarios, ¿en qué etapa la vamos a dejar a la señora? Sofía dice climaterio. En climaterio, ¿cierto? Y una señora joven, pues estas mujeres son jóvenes, 35 años, imagínate, está con climaterio, ¿cierto? Entonces se preserva los ovarios, ¿ya? Eso también va a depender de la edad también, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante también. Ya. ¿Dudas? ¿Consulta hasta acá? Nada en el chat. Nada en el chat. Continuamos entonces. Ya. Cáncer cervicuterino y gestación. Ya, eso es muy importante. Yo no me acuerdo si la cintita del cáncer cervicuterino era rosada. Parece que es el de mama nomás. El de Pero mama yo, es rosado. el de mama rosado. El Pero de yo lo encontré ovario es morado. es morado, ya, pero me gustó El tanto esta foto que cervicuterino, era. no, el de ovario es verde. Lo voy a buscar. Sí, búscalo. Pero yo sé que esa cinta no es de cervicuterino, pero me encantó tanto la lámina que la dejé. ¿Ya? Bueno. El cáncer cervicuterino y gestación, chiquilla y chiquillos, ¿cierto? Aunque ustedes, aunque es muy raro, generalmente es raro, ¿ah? Generalmente que las mujeres con cáncer, en general, tengan de una gestación, pero puede ocurrir, ¿ya? Y bueno, esto no es común, ¿cierto? Uno de cada 2000 gestaciones tienen un cáncer cervicuterino. ¿Qué es lo importante? O sea, generalmente, por ejemplo, mujeres que tengan BPH o NIE1, generalmente son las que tienen gestaciones, o NIE2, hasta un NIE2, ¿ya? Porque igual el cuello uterino en el foto no está 100% como inadecuado, ¿verdad? Igual pueden subir, ¿cierto? El espermatozoide y todo, y el cuerpo uterino, ¿ya? La cavidad uterina está intacta. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no tiene este problema, en el fondo, para poder anidar ni nada, ¿ya? Entonces, es como, lo pueden ver. Ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, derivar al aro, y a la UPC, pues esta guatita, ¿cierto? Esta guatita de esta gestante ahí está con un signo así como de exclamación, así como cuidado, cuidado, ¿cierto? Entonces, tienen que irse al aro y a UPC.
Ya, esto es súper cortito solamente para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Pero generalmente, ¿qué es lo que considera primero para el tratamiento? En el fondo, porque estas gestaciones, recuerden, si nosotros volvemos atrás y vemos la historia, ¿cierto? Natural del cáncer cervicuterino, puede pasar mucho tiempo. O sea, yo no puedo decir yo, hoy sé que con el cáncer, o sea, con la gestación, la señora va a morir o le va a aumentar. No, es poco probable. Pero ¿qué va a depender? Va a depender primero de la edad gestacional que tenga la señora, que es muy importante, el estadio clínico de la enfermedad, y el deseo de la madre o de la familia en el fondo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente todos los que son de hasta las 20 semanas de gestación, ¿cierto? A veces se trata el cáncer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo eso también va a ser deseo de la madre, ¿ya? Pero es más o menos a lo que se refiere. Porque hasta las 20 semanas o 12 semanas, es poco probable a lo mejor que el feto, ¿cierto? Continúe con una viabilidad, ¿ya? En el caso que tuviera cáncer todos los tratamientos que tienen que tener. O sea, también, o sea, por eso es que es importante el deseo de la madre, porque si la madre dice, ¿sabes qué? No quiero tener tratamiento hasta que tenga mi gestación, esa va a ser decisión. Pero si comienza con un tratamiento, por ejemplo, que sean braquiterapia, que sean quimioterapia, en general, no solamente con cervicuterino, y se trata antes de la primera gestación, lo más probable, o sea, mira mitad de la gestación, lo más probable es que ese feto no termine viable. Pero si ya tiene la segunda mitad de la gestación, uno sin gestación, sin cáncer, uno esperaría que esa gestación llegue a término. Entonces, por eso que es cierto que se espera. Se espera hasta qué momento, hasta la madurez fetal. O sea que las 34 semanas ya, 35 semanas se podría, ¿cierto? Interrumpir la gestación, ¿cierto? Y comenzar con el tratamiento materno. ¿Ya? Sí, ¿Puedo agregar algo? Que ahora sí, claro, pues. recordar también, recordar que está la ley IBE Sí, y que en teoría se le debiera ofrecer a esta madre también, si desea, ¿cierto? Con consejería, si desea continuar con su embarazo, con su gestación. ¿Ya? Entonces se puede ver también ahora que la madre decidiera a lo mejor interrumpir la gestación por la causal 1. ¿1? uno. Sí, 1. ¿Ya? Sí, Eso nomás. ¿ya? Sí, eso también me faltó, que en realidad es cierto que igual hay que acceder, porque recuerden que aquí está mucho en eso, en el fondo. Ya, ¿qué es lo que también pasa? Que a veces, ¿cierto? Por ejemplo, las etapas NIE, HPV, NIE 1, incluso hasta las NIE 2, ya, HPV repetición, NIE 1, ya hasta las NIE 2, ¿cuál sería la interrupción de la gestación? Que sabes que ahora me acordé, pero no lo puse ayer. Ya, la gestación es que son partos vaginales, ¿ya? En el cáncer cervicuterino, específicamente en el cáncer cervicuterino, todos los NIEs, hasta el NIE 2, ¿ya? Se prefieren los partos vaginales. ¿Por qué? Porque el feto, al pasar por el canal del parto, y pasar, ¿cierto? Primero, por el cuello uterino, que se va a empezar, ¿cierto?, a achicar y todo, y ahí mismo ya va a empezar a eliminar las células cancerígenas, solo él empieza a eliminar las células cancerígenas. Y al finalizar, al pasar el feto, ¿cierto?, el recién nacido a través del canal del parto, termina de sacar todas las células cancerígenas. Por lo tanto, luego, cuando ella va a control, a veces, ¿cierto?, y muy frecuente, que la mujer está libre de enfermedad, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿por qué no en la etapa 1? Porque en la etapa 1 ya hay un tumor. Ya hay un tumor de 4 centímetros, ¿cierto? Que puede haber. Y ese dificulta la pasada del feto por el canal del parto. Pero hasta la NIE 2 no, po. Ahí no hay, solamente hay células, que son las mismas que se descaman, ¿cierto? Cuando ocurre el trabajo de parto. No sé si me explico. ¿Entienden? ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Continúo, Claudita? ¿No hay nada en el Sí, chat? nada aquí. Ya. Ángel dijo que sí, Entonces, todo claro. ya, entonces eso es lo importante, ¿ya? Que en el fondo
¿qué es lo que en el fondo? Si hay un cáncer en etapas ya neoplásicas, pueden ser partos vaginales, que esos son los que se prefieren, y cuando están en etapa ya de 1 hacia adelante, porque hay un tumor que dificulta la pasada, ¿cierto?, del feto, ahí, ¿cierto?, se prefiere la vía alta, ¿ya? Ya. ¿Cuál es el seguimiento pronóstico del cáncer cervicuterino? Vamos a ver, recuerden que nosotros hablamos de esto, que todos los cánceres en general tienen un pronóstico, son pronósticos. A ver, ¿yo cómo voy a estar en 5 años más? Todos los cánceres se evalúan así, el pronóstico de vida o la expectativa de vida o el pronóstico, ¿cierto?, a 5 años libre de enfermedad. Ya. Esta lámina se ve un poquito así media borrosa, pero me gusta, pero dice seguimiento de tratamiento de cáncer cervicuterino. Para el seguimiento se recomienda, primero, control clínico cada 3 meses, los 2 primeros años. Los controles clínicos van a ser en UPC, ¿ya? Cada 3 meses. Control clínico, 6 meses, de 3 a 5 años, y después control anual desde los 5º año en adelante, ¿ya? Las personas que están con cáncer, con cáncer, que han tenido cáncer, aunque sean 5 años, tienen que hacerse un control anual, todos los años, hasta que termine su vida, ¿ya? Ya. Entonces, es lo que decía yo, la tasa de supervivencia en 5 años después del diagnóstico del cáncer, a ver, pues endometrial, perdón, seguir un tratamiento es, primero, esto es para que ustedes tengan una idea. Si está la persona en un estadio 1, ¿ya? ¿Qué se esperaría? Que en 5 años más esté el 95%, ¿cierto?, de supervivencia, de 5 años. Después comienza a bajar. En estadio 2 ya, ¿cierto?, se esperaría que el 80% tuviera una supervivencia. En estadio 3 y en estadio 4, solo el 5% podría tener una supervivencia a los 5 años. ¿Se fija que va bajando? Entonces también eso, por eso, en el fondo, esto nuevamente nos dice, ¿cierto?, y nos refleja lo importante que es detectar en forma temprana siempre el cáncer, porque tiene una supervivencia mucho más alta, ¿cierto?, en comparación del 95% al 5% en la etapa 4, ¿ya? ¿Dudas, consulta en relación a esto? ¿No? Continuamos. Ya. ¿Qué políticas gubernamentales existen? Que estas las van a ver, ¿cierto?, después, más adelante, ¿cierto?, con la profesora, los GES. Primero es la cobertura del examen del PAP de los 25 a 64 años, ¿cierto? La vacunación del VPH en niñas y niños de entre 11 a 13 años, y existe la guía clínica de cáncer cervicuterino, que es el GES 2015. Creo que es el último. ¿Tú me dijiste que había una del 2018? Hay otra, sí. Que yo no la podía encontrar, ¿ya? Pero ella... Pero es que no es una guía, porque ya no salen guías nuevas, es una actualización Una actualización. de esta guía, y no viene como guía, viene así como qué es lo que se agregó, nada más. ¿Qué es lo que se agregó? Ya. Entonces, Pero en en el fondo, teoría sigue un poco vigente esta, y hay unos cambios en eso, relación al tratamiento solamente, que a nosotros no ya. nos compete tanto. Claro, pero en el fondo, es cierto, la última guía es la 2015, pero hay una actualización en ciertos puntos que es el 2018, ¿ya? Entonces, tenemos todas estas políticas gubernamentales hacia el cáncer cervicuterino. Eso es lo que ustedes que se queden con estos 3 puntos, que son la cobertura del PAP, ¿cierto?, porque sea temprana entre los 25 y 64 años, la vacunación contra del VPH en niños y niñas de entre 9 a 13 años, y las guías clínicas del cáncer cervicuterino, que es el GES, ¿ya? Esas 3 políticas públicas existen en relación al cáncer cervicuterino, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo más importante en el fondo? Que esto ya tenemos ya como claro qué es lo que ocurre, cómo es el tratamiento, qué es el seguimiento y todo, ¿cierto? Es la prevención primaria. La prevención primaria que tenemos que hacer primero es informar a la población, ¿cierto?, la importancia de esta patología, que es lo que les decía yo, ¿cierto?, y lo que hablamos desde el principio, que hay que salir, ¿cierto?, a la población, tratar de pesquisar, y bueno, han habido como varios programas, incluso está el PAP móvil, ¿lo conocen? El PAP móvil, ¿lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Parece que no. Ya, el PAP móvil es cuando es en realidad una ambulancia, ¿cierto?, que se acomoda como un box y que va a las poblaciones, sale a la calle a tomar PAP. Ese es el PAP móvil, por ejemplo, que es cierto que va
va a pesquisar. Y hay muchas formas de estrategia. Por ejemplo, en lo que decía yo, que de repente hay un consultorio y dicen, usted viene a cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier crónico, viene a buscar la leche, no sé, cualquier cosa. Dice, oiga, ¿sabe que usted no se ha tomado el parte? Pase con la matrona. ¿Entiende? Entonces, se han buscado formas, distintas formas de que en la pesquisa temprana llegue a la población, ¿ya? En el fondo, no esperar que la población llegue hacia el consultorio, sino que es el consultorio el que ha salido hacia la población, ¿cierto?, a tomar esta pesquisa. Ya. Promoción, ¿cierto?, también de educación a la población femenina sobre los factores protectores y factores de riesgo. ¿Ya? Esto, chiquillas también, y chiquillos, no pasa solamente por el uso de preservativo, ¿verdad? Sino que también hay una conciencia, ¿verdad? De que, recuerden que los VPH no solamente se pueden transmitir en forma a través solamente de la penetración, sino también de los juegos sexuales, también se puede transmitir. Y también, ¿cierto?, el papiloma. Es importante la vacunación, pero recuerden también que la vacunación, ¿cierto?, no nos tiene libre de enfermedad. Eso no quiere decir que es como el coronavirus, po. Que estoy vacunado y ahora salgo a carretear, ¿cómo se llama? Oye, ayer a todo esto, casi me morí. Nada que ver, pero me acordé. Ayer fueron los 1000 tambores en Valparaíso. ¿Lo vieron las noticias? No. ¿No? Fueron los 1000 tambores y mostraron a mucha gente sin mascarilla. Yo, ¿qué? Sí, Así. No, horrible, horrible. Me quedé pero impactada. no lo Esto es lo vi. mismo, ¿ya? Esto es lo mismo, nosotros pasamos lo mismo. O sea, que ustedes se hayan vacunado, eso no significa que uno tiene que usar preservativo, ¿ya? Es lo mismo que decir, Acuérdense oye, que hay no, varias yo estoy cepas, vacunado. po. Porque tiene varias cepas, esto no quiere decir de que yo me vacuné contra el coronavirus, no voy a usar mascarilla, y voy a tener contacto y voy a hacer todo y no voy a tener la prevención, es exactamente lo mismo. Aquí es lo mismo, ¿cierto? No por eso, ¿cierto? Y recuerden de que si hay una vacuna que es nenavalente, que es de 9 cepas, la que se usa el ministerio es tetravalente y solamente incluye 2 cepas cancerígenas. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, hay que también educar a las personas en relación a eso, ¿ya? Bueno, prevención secundaria. Ya, eso es todo lo que tiene que ver con la prevención, la promoción y todo el cuento, ¿cierto? ¿Cuál es la prevención secundaria? Que aquí, ¿cierto?, nos viene el rol de matronas y matrones. ¿Cuáles son? El tamizaje citológico a partir de los 20 y 25 años, las personas que tienen un riesgo, siempre hablamos que el tamizaje citológico entre mujeres entre 25 y 64 años, pero es el que se puede hacer una excepción, ¿cierto?, en personas que estén con sistema inmunológico disminuido o personas que son de riesgo. Siempre lo hablamos así, ¿ya? Tamizaje mayor de 65 años, ¿cierto? Que pueden ser, ¿cierto? Pero tienen que tener resultados de PAP negativo y, ¿cierto?, un tamizaje de BPH y disponibilidad local, dependiendo de que nosotros podemos hacer. Si es que está disponible en el consultorio, también poder ofrecerlo a las personas que pudieran, ¿cierto?, o que quisieran pagar por esto, porque todavía el tamizaje de BPH como política pública gratis en los consultorios no existe, solamente para personas que son de riesgo o que tienen cáncer uterino o una neoplasia, pero las personas que sí podrían tener, lo hacen. Paso el dato, en la universidad hacen tamizaje de BPH a un bajo costo, se lo tienen que tomar en el SEMDA y ahí, ¿cierto? Creo que vale la mitad de lo que vale el nivel, no sé cuánto vale, pero creo que es más o menos como la mitad de lo que tiene, lo que puede salir, ¿cierto? Privado. En otro centro, en lo privado, claro, y lo mandan al laboratorio de virología de Y la otra facultad. cosa, ahora tiene código FONASA. Sí, también tiene código FONASA, sí. Entonces, se lo toman en la facultad y se van al laboratorio de virología y ahí donde trabaja la profesora Cindy Peña y la profesora Jimena Coya. Por si acaso, si las personas que quisieran tomárselo se lo pueden tomar y ahí, cierto, recuerden de que se tienen que volver a tener ese tamizaje 5 años después. Ya, entonces, oye, pensé que me no íbamos a demorar más y iba súper rápido. Ya, entonces, ¿cuál sería nuestro rol?
conversemos un ratito. Nos queda tiempo. Yo pensé que iba rápido, pensé que no. Chiquillas y chiquillos, por favor, enciendan sus cámaras. Eh, yo por lo menos estoy vestida adentro de mi camita porque aquí donde estoy yo está muy helado, pero estoy vestida, ¿cierto? Y vestida completa, no solamente para arriba, para que ustedes me vean. Estoy vestida completa. Pero prendan sus camas, seguramente hay muchas que están tomando desayuno, otras que están en sus camas, otras que están recién, para que conversemos, veamos que si tienen alguna duda. Mira, aquí dice que el BPH, su valor será desde los 50.000 a los 100.000 pesos. ¡Qué caro! Ya, no, pero la universidad no vale eso. Pero como y ahora con el Sí, código, un porque promedio. esto es del 2019, entonces ahora Ya. con ¿Con el el, fono FONASA? con ¿Con el, el bono FONASA? con el código BONASA debe ser más barato también. Ya, chuta, qué caro. Ya, chicos, chiquillas. Mira, aquí hay uno del ISP que dice 74.941. Aquí Mm, está con el código. ya, Eso vale, código FONASA. Por FONASA vale 74.941. Qué caro. es caro, súper caro. Ya, chiquillas y chiquillos, ¿tienen alguna duda, consulta que podamos conversar? La Carla dice que no. ¿Les quedó clarito? Y como dijo la Ujú. profesora Claudia, ¿cuál es el rol que cumple aquí la Eso, matrona y el matrón? eso, ¿cuál es el rol? Yo digo que la prevención, promoción, la pesquisa temprana, el acompañamiento. El acompañamiento, ¿cierto? Yo creo que otra cosa importante es como, porque si bien dentro así de las metas está el tema del BPH, de los PAP, pero yo creo que, entre comillas, olvidar un poco el tema de las metas, sino que verlo como algo que uno debería hacer siempre, que es como una pesquisa temprana de VPH o de otras enfermedades, no solamente decir así como, oh, ya vamos a lograr la meta con tantas personas, con tantas mujeres, sino que hacerlo porque realmente es algo importante y que si no se detecta tempranamente tiene muchas consecuencias para la persona y bueno, ya ahí vimos hartas cosas que si no tiene border, ¿cómo era el ¿Libre? profe? Bordes Libres, libre. bordes libres, entonces hay que ver, a examinar mucho más, entonces finalmente si no se hace una pesquisa temprana va a tener efectos muy grandes. Exacto, Sí. ¿cierto? O sea, Mm. bueno, yo creo que nosotros como matronas o matrones, yo creo que sí tomamos la conciencia, pero fíjense que también las políticas, ¿cierto? Yo no diciendo el gobierno, pero yo no estoy defendiendo este gobierno ni los otros gobiernos ni El nada. Estado, el Estado, El el Estado Estado, de el Chile. Estado en Chile ha tratado de incentivar distintas formas, tanto al nivel profesional, también a la población, como para poder pesquisar, porque se entiende, ¿cierto? eh, esta, mm, que esta enfermedad es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Ya? Si bien nosotros en Chile, gracias a todos estos esfuerzos que hemos tenido, antes el cáncer uterino ocupaba el cuarto lugar Ha ido bajando. en los cánceres en mujeres, y ahora ocupa el noveno, Mm. ¿cierto? O el séptimo, y eso es muy bueno. Es decir, que han habido, pero todavía nos falta, como dices tú, ¿cierto? Pero es la población, yo creo que hay que continuar con esta misma, ¿cierto? Esfuerzo que hemos hecho. Gracias, Gabriela. A nivel secundario, ¿qué creen? Porque estos son a través del nivel primario. A nivel secundario, ¿cuál sería nuestro rol a nivel primario? O sea, perdón, a nivel secundario.
¿Qué es lo que podríamos hacer en nivel secundario cuando la señora llega al UPC? Porque ahí también hay una matrona. ¿Qué Podría hacemos ser la ahí? confirmación diagnóstica y el seguimiento igual que tiene que tener esa usuaria, como Ya, la prueba de ¿cierto? los controles. Ya el seguimiento que nosotros podemos tener, ¿cierto? Y también, ¿qué otra cosa que dicen ustedes? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Porque la señora, toda la confirmación diagnóstica se lo va a hacer el médico le dice, ya, esto, y esto, y esto, y esto, y no sé qué. Y ahí nosotros, ¿cuál iría ahí nuestro rol? Un poco también sería, ¿verdad? Acompañarla, explicarle, orientarla, porque ella en este momento va a estar haciendo una confirmación, ¿verdad? Entonces, decirle qué pasos van a seguir, cómo tiene que continuar, ¿verdad? El seguimiento. Claro, el seguimiento, ¿cierto? Como dijeron ustedes, ¿ya? El Ya, seguimiento, perdón, y en el sentido de que si esta paciente se pierde de los controles, el rescatarla, el hacer la coordinación con atención primaria, si se sabe algo de la señora, ese tipo de cosas también es parte de la matrona de patología cervical. exacto, ¿cierto? Ya, y de nivel terciario, ¿cuál sería nuestro rol? De nivel terciario, cuando la señora se va, por ejemplo, a operar, o cuando la señora Se va a se hacer va a el hacer el cono. cono, o sea, hacer la histerectomía. En otros lados se puede ir a hacer la quimioterapia o la braquiterapia. Claro, Es parte en que también las atiende matrona en eso. Yo creo que lo mismo que decíamos antes, acompañar, educarla sobre el procedimiento, como dice la María, y ponerla al día, evaluar su estado en general. Eso es lo que dicen los chiquillos en el chat. y también es importante, por ejemplo, ver toda la parte sexual. Chiquillas, recuerden que estas mujeres son jóvenes, entonces tenemos que educarlas en relación a eso también, ¿o no? ¿Qué creen Sí, ustedes? sí, es súper importante porque puede ser que tenga pareja o puede ser como sea soltera, pero en algún momento igual va a tener pareja. Y sería fome que no haya recibido educación porque finalmente terminan buscando información en internet, preguntando a la gente conocida por casos quizás en común y quedan Exacto. mal informadas. Sí, ¿cierto? Eso también es súper importante que en el fondo tengan una información o una educación que sea fidedigna, ¿cierto? Que no sea a través de mitos, po. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo? Parece que no. Parece que no. Parece que no. Ya. Están secos. Sí, están secos, están día lunes. Sí, es que los Están post, lunes. están post fin de Fin de semana. semana. Bueno, ojalá que, bueno, esta es la última clase, yo pensé que Voy íbamos a a parar pararla. la grabación, ¿ya? Sí,